Entonces, ya terminamos energía potencial eléctrica, como les había dicho. Yo se lo considero el tema más importante de electro, junto con inducción, pero pues no sabemos si llegamos a inducción. Entonces, por el momento, ese es el tema más importante de electro, el tema de energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico es un tema muy importante, está directamente relacionado con el concepto de voltaje. Es básicamente qué voltaje, que es lo que nosotros medimos en un circuito, por ejemplo, cuando tenemos una resistencia. Entonces colocamos en esa resistencia, colocamos un medidor un multímetro, por ejemplo, y entonces nos da una medida de voltaje, 5,6, por ejemplo, ¿cierto? Voltios. Voltaje realmente lo que es una diferencia de potencial eléctrico. Los ingenieros electricistas y electrónicos a veces le decimos diferencia de tensión, ¿cierto? La tensión eléctrica. Realmente la palabra es diferencia de potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, acá en este orden de ideas, nosotros, digamos que podemos argumentar que el potencial eléctrico no es medible, lo único que es medible es la diferencia de potencial eléctrico. Por eso cuando yo tengo, por ejemplo, un circuito, digamos que tengo un circuito sencillo, esto es una resistencia, ¿cierto? Esto aquí es una batería, esto es el más de la batería, el menos de la batería, ¿cierto? Digamos que aquí tengo, por ejemplo, una capacitancia que la denotamos con la letra C y por acá hay un flujo de corriente. Entonces, esta es la corriente I, que la llamamos I, que fluye por el circuito. La corriente entra por el punto más positivo de potencial y sale por el punto más negativo de potencial por convención. Es una convención. Y esto sería, por ejemplo, la diferencia de potencial en la resistencia o el voltaje en la resistencia. Y esto sería la diferencia de potencial en la capacitancia o el voltaje en la capacitancia. Si yo quiero, por ejemplo, medir acá, a mí me piden acá un potencial. Es potencial ahí. Yo solamente puedo dar esa medida siempre y cuando yo tenga una referencia. Yo tengo que medir eso con respecto a otra cosa. Si no, no lo puedo medir. Entonces, típicamente utilizamos el concepto de tierra, que es un punto de cero potencial. Así como ayer estábamos hablando de la energía potencial cero, esto es un punto de cero potencial. Y nosotros vamos a entender qué significa el punto de cero potencial y que el potencial eléctrico, o más bien, la medida tiene sentido siempre y cuando sea una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, eso es básicamente como una parte conceptual importante que uno tiene que tener presente. Bueno, en un segundo yo veo un ejercicio acá para que hagamos ahorita.
Mm, listo, entonces nosotros podemos definir la diferencia de potencial mediante el uso de una integral, según lo que hemos visto en estos días. En estos días habíamos hablado del trabajo, ¿cierto? En este circuito, por ejemplo, quien realiza trabajo es la batería. Esta batería realiza trabajo. Es un trabajo WAB para desplazar una carga a través de todo este circuito. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Básicamente tenemos que el trabajo para desplazar un objeto eh, en contra de un campo eléctrico o en favor de un campo eléctrico, obviamente asociado con una fuerza, es la integral de línea entre A y B de la fuerza aplicada producto punto con el diferencial de línea, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos el campo eléctrico, esto nos queda como la integral entre A y B de la carga por el campo eléctrico producto punto con el diferencial de línea. Y esto simplemente es la carga por la integral entre A y B del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de línea, pero nosotros ya vimos que el campo eléctrico se puede expresar como la diferencia el gradiente de un potencial o el menos gradiente del potencial eléctrico. O sea que esto es menos Q por la integral de línea entre A y B del gradiente del potencial eléctrico producto punto con diferencial de línea, pero esto es una derivada direccional, como habíamos hablado el otro día. Por lo tanto, la integral de línea de una derivada direccional simplemente es el campo escalar que estamos derivando, o sea que esto es menos Q por el potencial entre A y B, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Ahora, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos expresar esto en términos de la energía, ¿sí o no? Entonces, nosotros sabemos que el trabajo realizado por una fuerza conservativa, entonces es igual a menos el delta de la energía potencial, y esto es igual entonces a menos Q por el delta del potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos decir lo siguiente, que el delta de potencial eléctrico es igual a delta de energía por unidad de carga, que es lo que habíamos visto. Así, el potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A, básicamente es igual a la energía en B sobre Q menos la energía en A sobre Q, ¿cierto? Y de acá sacamos que en general para una carga puntual, por ejemplo, el potencial eléctrico es igual a la energía por unidad de carga, ¿sí o no? Bueno, entonces básicamente lo que tenemos ahí ahora. mm, de esta forma, como nosotros ya hemos utilizado la energía potencial eléctrica tantas veces, entonces nosotros podemos obtener una fórmula para el potencial eléctrico de una carga puntual. Eso ya lo habíamos, esto es un repaso que estoy haciendo. Entonces, potencial eléctrico debido a una carga puntual.
Entonces, básicamente tenemos que V, que es igual a la energía por la carga. Recuerden que esta es la carga, esta no es la carga que está produciendo el campo eléctrico que realiza trabajo. Esta es otra carga que siente ese campo eléctrico. Que si esa carga que produce el campo eléctrico, por ejemplo, es Q sub 0, entonces la energía es Q sub 0 por Q, la energía que requiere aplicársele a Q para acercarse o alejarse de Q sub 0. Esto es dividido 4 pi epsilon sub 0 por la distancia, esa es la energía potencial, y esto lo vimos por Q. O sea que el potencial eléctrico, así como el campo eléctrico, no contienen, digamos, la carga de prueba que está experimentando el efecto, sino solamente la carga que lo está generando. Ese es el voltaje para una carga, es el potencial para una carga puntual, o debido a una carga puntual más bien. Bueno, si nosotros tenemos un conjunto de cargas puntuales, tal cual como con la energía potencial, entonces básicamente tenemos lo siguiente, que V, que es igual a U sobre Q sub 0, nosotros ya sabíamos cuánto era esa energía potencial. Nosotros sumábamos desde I igual a 1 hasta el número de cargas, todas las cargas que estuvieran produciendo un campo eléctrico sobre Q sub 0 dividido 4 pi epsilon sub 0 R. O sea que se cancela esta con esta, y así el potencial debido a varias cargas puntuales simplemente es la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿cierto? De Q sub I sobre 4 pi epsilon sub 0 R. Como yo les había explicado, nosotros podemos obtener esto mediante una teoría fundamental. Y por eso es tan importante el concepto de que el campo eléctrico se puede expresar como un menos gradiente del potencial eléctrico. Porque como tenemos una teoría para el potencial eléctrico, SF y SV son la misma cosa. No se van a confundir. Entonces, como tenemos una teoría para el potencial eléctrico, entonces fácilmente podemos calcular el campo eléctrico mediante el gradiente del potencial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. No, profe. Profe. Bueno, listo. Entonces, acá podemos continuar con lo siguiente. Entonces, ahora una pregunta importante que nosotros nos podemos hacer es qué pasa cuando hay una distribución de carga. Para la distribución de carga, básicamente, eso tiene una ventaja sobre lo que nosotros habíamos hecho con campo eléctrico. Que recuerden que la ventaja es que eso es un problema escalar, eso es netamente escalar, ¿cierto? Absolutamente, netamente escalar. Eso no tiene nada de vectorial. Acá no tenemos que mirar a ver el ángulo teta en qué dirección va, porque el ángulo teta es para calcular las componentes del campo eléctrico. Acá no. Acá, por ejemplo, podemos tener una barra. Podemos escoger, por ejemplo, aquí un diferencial de carga. En este diferencial de línea. ¿Sí o no? Y lo que podemos hacer es que, por ejemplo, calculamos
el potencial eléctrico por aquí en un punto sobre su eje de simetría que sería el eje X. Y acá no necesitamos absolutamente nada con el campo eléctrico. Por ejemplo, esto es de longitud de Y. Esto tiene un diferencial de carga que es igual a lambda por dy. ¿Cierto? Entonces, acá, básicamente que lo único que yo necesito es la distancia entre este diferencial de carga y el punto donde voy a calcular el potencial, que es el punto de campo o el punto de potencial, ¿cierto? Entonces, y ese diferencial de Y produce un diferencial de potencial en ese punto de X que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga Q dividido la distancia. O sea que básicamente que el potencial es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de dq sobre r. Ahí no hay que hallar dirección, no hay que hallar nada. Una vez nosotros tengamos esto, entonces básicamente que podemos utilizar la fórmula de el gradiente de potencial para hallar el campo eléctrico. Listo. Bueno. Pregunta hasta ahí. De mi parte no, profe. No, profe. Entonces No, ahora señor. vamos a mirar el campo, la diferencia de potencial eléctrico como una integral de línea. Entonces este es una expresión sumamente importante. Listo. Que ya la vamos a probarla. Bueno, entonces nosotros sabemos que el trabajo entre A y B se puede expresar como menos delta de la energía potencial, y esto es menos delta de la diferencia de potencial por unidad de carga. Ah, no, perdón, por la carga. Eso ahorita lo acabamos de demostrar. Y esto también sabemos que es la integral entre A y B de la fuerza aplicada por el diferencial de línea, y que esto no es otra cosa que la carga por la integral entre A y B del campo eléctrico producto punto de L. Esto es, dado un campo eléctrico, ¿cómo hallar la diferencia de potencial? Entonces cancelo esta con esta y me queda que menos la diferencia de potencial es igual a la integral entre A y B de el campo eléctrico producto punto con el diferencial de línea. Esta menos diferencia de potencial es BA menos BB. Así es como está en el libro. Yo prefiero escribirlo con el signo contrario porque es más convencional, ¿cierto? Dentro de la literatura. Entonces esto quedaría como BB menos BA, que esta es la diferencia de potencial, porque es el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial, es igual a menos la integral entre A y B de E punto de L. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo para una carga puntual, ¿cierto? Es una carga puntual, es relativamente sencilla, porque nosotros conocemos el potencial, el campo eléctrico de una carga puntual, y así podemos hallar la diferencia de potencial de una carga puntual. Es carga puntual. Para una carga puntual, entonces yo tengo que el campo eléctrico, como habíamos visto ayer,
Como ya sabemos, coordenadas esféricas, entendemos que esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R en AR. Para yo utilizar esta fórmula, necesito determinar quién es el diferencial de línea. O sea, a través de qué trayectoria me estoy desplazando yo. Entonces, básicamente, supongamos que yo tengo una carga puntual que está produciendo ese campo eléctrico. Y está en el origen. Esta es la carga puntual Q. Nosotros sabemos que esa carga puntual Q está irradiando líneas de campo. O sea, tiene unas líneas de campo en dirección radial. ¿Cierto? Entonces, estas son las líneas de campo de esa carga puntual. Listo. Entonces, básicamente la pregunta que yo me quiero hacer es esta. Si yo coloco otra carga puntual por ahí, por ejemplo, si yo coloco acá en este punto, coloquémosla coloquémosla en rojo. Si en este punto yo coloco una carga puntual, ¿qué potencial experimentaría? Y si en este punto yo coloco esa misma carga puntual, ¿qué potencial experimentaría? A mí lo que me interesa es saber cuál es la diferencia de potencial que experimenta la carga en ambos puntos, para yo saber cuál es el trabajo que debo de realizar para desplazar esa carga entre un punto inicial y un punto final. Supongamos, por ejemplo, que es una carga positiva, ¿cierto? Como es una carga positiva, entonces inicialmente está alejada de la carga que está generando el campo eléctrico, o sea que este es el punto inicial. Y yo quiero desplazar esa carga en contra de ese campo eléctrico, obviamente por una carga positiva. Hay que realizar trabajo para moverla, para acercarla a la carga puntual, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto trabajo tengo yo que realizar para poder acercarle? Nosotros ya sabemos que ese trabajo, por ejemplo, acá, de acá, ese trabajo es igual a menos, si esa carga fuera Q sub 0, sería menos Q sub 0 por la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, teniendo la diferencia de potencial, yo sé cuánto es ese trabajo. Entonces, básicamente, lo que yo necesito saber para determinar cuánto trabajo tengo que aplicar para poder desplazar esa carga desde este punto inicial y hasta este punto final F, es determinar la diferencia de potencial. Y para yo determinar la diferencia de potencial ahí tengo que saber cuál es la distancia que hay del origen al punto final, que lo voy a llamar RF, y cuál es la distancia que hay del origen al punto inicial, que lo voy a llamar RI. Son simplemente distancias radiales. Entonces así yo puedo determinar qué tanto trabajo tengo que aplicar para poder desplazar esa carga. Lo mismo acá en el circuito. ¿Qué tanto trabajo tiene que aplicar o tiene que realizar la batería para poder mover cargas a través de la trayectoria cerrada?
Entonces, aquí en este orden de ideas, básicamente que lo que nosotros tenemos es que nuestro diferencial de línea, ¿sobre qué trayectoria se está desplazando la carga? La carga se está desplazando a través de esta trayectoria, que es una trayectoria radial, ¿cierto? Si trabajamos en coordenadas esféricas. El diferencial de línea en coordenadas esféricas radial simplemente es diferencial de R en dirección a R. Ese es el diferencial de línea. Lo mismo, por ejemplo, que el diferencial de línea en coordenadas cartesianas, si usted se desplaza en X, sería simplemente de X en AX. O si usted se desplaza en Y, sería simplemente de Y en AY. Entonces acá nuestro diferencial de línea es de R en AR, porque nos estamos moviendo en una dirección radial, ¿cierto? En ese orden de ideas, esta integral de E punto de L, por ejemplo, entre R inicial y R final, es básicamente igual a la integral entre R inicial y R final de Q sobre 4pi epsilon sub 0 en AR, dividido de R producto punto, esto es R al cuadrado, me faltó el cuadrado ahí, producto punto DR en AR. Entonces la diferencia de potencial es igual a menos esta integral, o sea, menos esta integral. AR punto AR, como son vectores unitarios, es 1. Saco las constantes, entonces menos Q sobre 4pi, epsilon sub 0 e integro entre RI y RF, dr sobre R al cuadrado. Y nosotros sabemos que esa integral es muy fácil, eso es menos 1 sobre R, ¿cierto? O sea que esto es menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 1 sobre R entre R inicial y R final. Su signo menos se cancela, entonces esto queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre R final menos 1 sobre R inicial. Disculpen. ¿Cierto? O sea, esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0 de R final menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 R inicial. Nosotros podemos, obviamente esta diferencia de potencial es simplemente el potencial final menos el potencial inicial. Nosotros podemos asumir que este entonces es el potencial final y este es el potencial inicial, porque cada una solo depende, disculpen, cada una solo depende del radio o final o inicial. No hay ninguna otra característica de la coordenada inicial o final de la cual dependan estas dos expresiones. Usando esta fórmula, entonces delta phi igual a phi final menos phi inicial para una carga puntual, entonces Q sobre 4pi epsilon sub 0 RF menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 RI. De acá nosotros podemos obtener que si nosotros hacemos, por ejemplo, phi de R igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R, retenemos esta fórmula, sí y solo sí, phi de R para una carga puntual tiene esta forma. Esto sería phi de RF menos phi de RI, y si utilizamos esta fórmula de acá, nos queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 RF menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 RI.
Bueno, muy bien. Entonces, esa es la diferencia de potencial que experimenta una carga puntual, ¿cierto? Y nosotros podemos analizar si es positiva o es negativa, factorizando esto y diciendo esto es 1 sobre RF menos 1 sobre RI. RF en este caso es menor que RI, ¿cierto? Ustedes pueden ver esto de acá. RF es un radio más corto que RI, por lo que la partícula se está acercando a Q. Por lo tanto, esta diferencia de potencial es positiva. Y como el trabajo entre A y B es menos Q, digamos, menos Q sub 0, ¿cierto? Por delta de phi, por la diferencia de potencial, por lo tanto el trabajo es negativo, que es lo que nosotros habíamos hablado en estos días, que el trabajo en contra del campo eléctrico es negativo, a favor es positivo. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, yo creo que nosotros hemos tratado de conceptualizar lo suficiente para hacer ejercicios. Hay un par de cosas que todavía nos faltan de la unidad para poder hacer un par de ejercicios. Entonces, bueno, una de las cosas que nos faltan es la siguiente. A ver. Superficies equipotenciales. Nosotros ya hemos conversado que E se puede calcular como el menos gradiente de phi. Para phi constante, o sea, para un potencial constante, obviamente la diferencia de potencial es cero. Para phi constante, entonces nosotros tenemos que el campo eléctrico es cero. ¿Por qué? Porque el gradiente de una constante es cero, ¿cierto? Si nosotros recordamos el problema, por ejemplo, vamos a recordar el problema de campo eléctrico dentro de una esfera conductora, ¿cierto? Vamos a mirar el campo eléctrico dentro de una esfera conductora. Entonces es un problema que nosotros habíamos discutido ampliamente cuando estábamos en la ley de Gauss. Si nosotros tenemos una esfera conductora, toda la carga queda almacenada en la superficie y por lo tanto si yo considero una esfera gaussiana adentro del conductor, la carga encerrada es cero. Entonces, ¿cuánto es el campo adentro de ese conductor? Pregunto, Cero, ¿cuándo profe. es cero exactamente? Cero, profe. Cero, Entonces, profesor. digamos que desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Regálenme un segundo. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos lo siguiente.
Si nosotros fuéramos a graficar, bueno, y por fuera es simplemente el campo de una carga puntual debido a que la carga se está acumulando sobre la superficie. Por fuera sí tenemos campo, ¿cierto? Entonces acá tenemos este campo como función del radio, la distancia que hay desde el origen de la distribución a cualquier punto. Si esta esfera, por ejemplo, es de radio R, la esfera en verde es de radio R, por lo tanto, hasta R minúscula igual a R mayúscula, el campo es cero, ¿cierto? El campo eléctrico es cero. Pero para R minúscula mayor que R mayúscula ya se comporta como una carga puntual, ¿cierto? Por lo tanto, el campo es así. Nosotros, una pregunta importante que uno se hace en este punto, esto es un conocimiento muy relevante, es cómo es el potencial. Y nosotros podemos utilizar los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento para revisar cómo es el potencial ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar esa esfera. Supongamos que esta es una esfera conductora de radio R. Y vamos a mirar, vamos a graficar una cosa. Vamos a proyectar esta distancia radial así. Y aquí vamos a graficar dos cosas. Vamos a graficar el campo eléctrico y el potencial. Aquí arriba vamos a graficar el campo eléctrico. Y aquí abajo vamos a graficar el potencial. Listo. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que el campo eléctrico es cero hasta ese punto, ¿cierto? Hasta el radio, allá adentro es cero. Pero ya por fuera de la esfera, entonces ya comienza a comportarse. Este es de un conductor. Por fuera de la esfera comienza a comportarse como el campo eléctrico de una carga puntual que depende de 1 sobre R al cuadrado. Como nosotros tenemos el campo, nosotros tenemos el potencial debido a una carga puntual. Entonces, obviamente, lo que nosotros podemos esperar es que en la región externa, el potencial, obviamente, también caiga como el de una carga puntual. Como ustedes pueden observar, este potencial cae mucho más lento que que el campo eléctrico. Entonces, porque esto cae como 1 sobre R. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el potencial adentro? ¿Cierto? Pueden ser hay dos posibilidades. El potencial puede ser cero o puede ser constante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para phi constante el campo eléctrico es cero. Entonces, básicamente si nosotros colocamos una carga dentro, como no hay campo eléctrico, entonces ella no necesita trabajo, no tiene que realizar trabajo para desplazarse, ¿cierto? Dentro de un conductor, el trabajo que esta carga tiene que realizar para desplazarse es cero, porque no existe campo eléctrico. Por ejemplo, si usted colocara una carga acá y la quisiera acercar al origen, como lo que hicimos ahorita,
El trabajo que tiene que realizar es cero porque no tiene que realizar ningún trabajo en contra del campo eléctrico. No como cuando, por ejemplo, teníamos esta configuración y queríamos desplazar esta carga de acá en contra del campo eléctrico. Ahí sí necesitamos una diferencia de potencial. Acá no. Por lo tanto, el trabajo realizado para desplazar una carga dentro del conductor es cero, en condiciones de equilibrio electrostático, ¿cierto? O sea, cuando no hay un campo eléctrico externo aplicado a ese conductor. Por lo tanto, el potencial es constante. Entonces, esos son los perfiles de campo eléctrico y de potencial que tiene un conductor. Debido a que los conductores tienen un potencial constante en su interior en equilibrio electrostático, se llaman superficies equipotenciales. Listo. Entonces, ahora, déjenme yo busco un ejercicio para que, digamos que practiquemos esto de alguna forma. Lo que pasa es que yo no me acuerdo de este ejercicio. A ver. Mm, ya lo encontré. Bueno, entonces, ¿quién quiere leer el ejercicio 23.83? Ya, profesor. ¿Me escuchan bien, compañeros, profe? Sí, señor. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Lo escucho bien. Ok. Dice, una esfera de metal de radio R1 tiene una carga Q1. Considera el potencial eléctrico igual a cero a una distancia infinita de la esfera. A. ¿Cuáles son el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? Esta esfera se conecta ahora mediante un alambre de conductor conductor largo y delgado con una esfera de radio R2 que está alejada a varios metros de la primera. Antes de hacer la conexión, esta segunda esfera está descargada. Después de alcanzar el equilibrio electrostático, indique cuáles son. B. La carga total en cada esfera. C. El potencial eléctrico en la superficie de cada esfera. D. El campo eléctrico en la superficie de cada esfera. Suponga que la cantidad de carga en el alambre es mucho menor que la carga en cada esfera. Bueno, entonces básicamente acá tenemos dos esferas metálicas. Pero entonces son dos superficies equipotenciales y nos piden primero que hallemos el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la superficie de la esfera, de la primera esfera, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a dibujar en la superficie, ¿cierto? De la esfera de radio 1. Es el ejercicio 23.83. En la superficie de la esfera de radio 1, obviamente nosotros tenemos la carga acumulada
sobre la esfera, porque es metálica. Entonces, aquí hipotéticamente ahorita la vamos a conectar con otra esfera a través de un alambre metálico. Piensen en el alambre metálico, ¿cierto? Y de acá entonces nosotros podemos decir que el campo eléctrico en la superficie, nosotros ya sabemos que es el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto? O sea que E1 es básicamente la carga. Ya vemos en la esfera 1, ya vemos, digamos que esa es la carga 1, ¿cierto? Dámosle Q minúscula, porque es antes de la, no, Q mayúscula porque debe ser la mayor. Dámosle Q mayúscula. Antes de la conexión dividido 4pi epsilon sub 0 R1 al cuadrado. Y el potencial, obviamente, es el mismo que en el interior y que debido a una carga puntual, ¿cierto? Entonces el potencial básicamente simplemente va a ser igual a Q1, ¿cierto? Sobre 4pi epsilon sub 0 R1, porque es el mismo que en el interior, como R1 es constante, ¿cierto? Entonces este potencial es constante. Este campo eléctrico solo tiene este valor en la superficie, pero el potencial tiene este valor en la superficie y adentro del conductor. De esta forma, usted, por ejemplo, puede decir que si usted multiplica al campo eléctrico por R1, entonces le da el potencial. Eso es una cosa que nos puede ayudar en unos minutos. Listo. Entonces, ahora, mm, nosotros acabamos de utilizar varios principios una vez conectemos la esfera. Entonces, la parte B que había leído el compañero Danilo. Ah, no, la parte A sigue siendo la parte A. Esta esfera se conecta ahora mediante un alambre conductor largo y delgado con otra esfera de radio R2, que está alejada varios metros de la primera esfera. Antes de hacer la conexión, esta segunda esfera está descargada. Después de alcanzar el equilibrio electrostático, indique cuáles son. B, la carga total en cada esfera. C, el potencial eléctrico en la superficie de cada esfera. D, el campo eléctrico en la superficie de cada esfera. Suponga que la cantidad de carga en el alambre es mucho menor que la carga en cada esfera. Entonces, bueno, me parece que esa es una mala indicación del libro. Yo les voy a dar una indicación mejor. No supongan que es mucho menor, sino que supongan que el tiempo de tránsito de la carga en el alambre es muy pequeño. Como es un conductor, entonces la carga fluye muy rápido desde una esfera hasta la otra. Digamos que eso es una dirección más precisa para hacer el ejercicio. Entonces acá hay otra esfera metálica. Ahora esta esfera metálica es de radio R2. Y una vez se conectan las dos esferas metálicas, esta esfera de acá tenía una carga inicial de Q igual a Q mayúscula 1. Y esta tenía una carga inicial de Q2, o más bien de Q igual a Q mayúscula 2 igual a 0. Y nos dicen que estaban descargadas inicialmente. Ahora la pregunta es cuando nosotros conectamos las dos esferas a través de un alambre metálico. Entonces, obviamente, hay una carga eléctrica que comienza a fluir desde la esfera cargada hasta la esfera descargada, hasta que las dos alcanzan un equilibrio electrostático y ahí ya no se cargan más, ¿cierto? Ni se cargan ni se descargan. Es básicamente lo que pasa en termodinámica cuando usted tiene un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Entonces el cuerpo frío comienza a absorber calor del cuerpo caliente y el cuerpo caliente comienza a emitir calor al cuerpo frío hasta que alcanzan un equilibrio térmico, ¿cierto? Esto es exactamente la misma cosa. Entonces, ahora
nosotros, como ya estos cuerpos están conectados a través de un alambre, por lo tanto, todo esto nosotros lo podemos considerar como un gran conductor. Todo esto es un gran conductor. Lo que pasa es que a través del alambre, la carga fluye demasiado rápido, por lo tanto no hay acumulación de carga. Por lo tanto, el potencial en todo ese conductor es el mismo, ¿cierto? Así eso significa que el potencial B1 y el potencial B2 son iguales, porque ambas son superficies equipotenciales. O esto es toda una superficie equipotencial. Si los potenciales son iguales, ahora ¿con qué carga? Después de que se ha cargado cada uno de estos sistemas, este tiene una carga Q1 y este tiene una carga Q2, ¿cierto? Entonces, podemos escribir B1 es igual a Q1 sobre 4pi epsilon sub 0 R1 y Q2 y B2, tiene que ser igual a B2, que es igual a Q2 sobre 4pi epsilon sub 0 R2. ¿Cierto? Bueno. Se cancela 4pi epsilon sub 0 con 4pi epsilon sub 0 y de acá obtenemos una condición, que Q1 sobre R1 en el caso de equipotencialidad es igual a Q2 sobre R2. ¿Cierto? Entonces, ahora, básicamente, ¿qué es lo que nos permite dar el campo eléctrico? Venga, yo leo otra vez. Entonces, la carga en cada esfera. Pues la carga en cada esfera es Q1, pero me imagino que quieren la carga en cada esfera en términos de la carga total, ¿cierto? Entonces, porque si no sería como muy graciosa la cosa. Entonces, pues la carga en cada esfera simplemente es Q1 y Q2. Entonces, miremos a ver cómo podemos expresar la carga en cada esfera, ¿cierto? En términos de la carga total. A ver. Regálame un segundo, yo pienso a ver cómo hago esto. Ya, listo. Entonces, de acá despejemos lo siguiente. De acá digamos entonces que Q1 por R2 es igual a Q2 por R1. Más sin embargo, ¿quién es Q2? Q2 es básicamente la diferencia entre la carga total que había inicialmente, que era Q1 mayúscula, ¿cierto? Y la carga que tiene ahora la esfera 1, ¿cierto? Entonces esto es simplemente el proceso de descarga. Y la diferencia de estas cargas, obviamente, tiene por el principio de conservación de la carga, pues ha de ser Q2, ¿cierto? Entonces, te aplica el principio de conservación de la carga y dice que la carga después de la conexión que es Q1 más Q2 es igual a la carga antes de la conexión que es Q1. Y acá dice que Q2 simplemente tiene que ser igual a Q1 mayúscula menos Q1 minúscula. Entonces, y esto lo multiplica acá por R1. Entonces, acá tenemos una ecuación en términos de Q1 y R1 y acá R2. Por lo tanto, si igualamos, nos queda que Q1 minúscula por R2 es igual a Q1 mayúscula menos Q1 minúscula por R1, ¿cierto? Desde acá podemos despejar a Q1 minúscula en términos de la carga total, ¿cierto? Entonces esto es Q1 por R1 menos Q1 minúscula por R1. Paso esto a sumar al otro lado, me queda que Q1 mayúscula es igual a Q1 minúscula por R2 más Q1 minúscula por R1. Y esto es igual a Q1 minúscula que multiplica a R1 más R2. Y acá puedo despejar Q1 minúscula. Entonces Q1 minúscula, que es la carga después de la conexión en la esfera de radio R1. Entonces queda
Ah, espera, acá me faltó esto por R1. Queda como R1, el radio 1, dividido el radio 1 más el radio 2 por la carga 1, por la carga total. Ustedes pueden notar que si las esferas fueran de radios iguales, simplemente la carga se distribuye de manera equitativa entre los dos, ¿cierto? O sea, simplemente transfiere la mitad de la carga. Como ya tenemos Q1, entonces básicamente que teniendo Q1, que es la carga, que es en términos de la carga total, Q1 mayúscula, definamos esa carga total simplemente como Q. Esto es R por Q sobre R1 más R2. Ya podemos hallar el potencial y el campo eléctrico en la esfera 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, a ver. El potencial en la esfera 1, entonces es igual a Q1 minúscula, ¿cierto? Sobre 4pi epsilon sub 0 R1, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿y qué tenemos aquí? Que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R1 por la carga Q1, que es igual a la carga total por R1 sobre R1 más R2. Se cancela R1 con R1 y este potencial nos da que es Q dividido 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a R1 más R2. Entonces ese es el potencial en 1 ahora, después de la equilibración en términos de la carga total y de los radios. El campo eléctrico en 1 es igual a la carga 1 dividido 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por R1 al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga total por R1. Ah, bueno, esto es R1 al cuadrado acá, dividido R1 más R2. Se va este R1 con este cuadrado y ese campo eléctrico queda la carga total sobre 4 pi epsilon sub 0 R1 factor de R1 más R2. ¿Cierto? Ahora, como ya tenemos la carga en la esfera 1 en términos de la carga total, podemos utilizar esta ecuación. Carga 1 más carga 2 después de la conexión es igual a la carga total. De aquí la carga 2 es igual a la carga total menos la carga 1. O sea que esto es la carga total menos la carga total por R1 sobre R1 más R2. Y aquí multiplicamos, entonces esto queda Q por R1 más Q por R2 menos Q por R1. Se va esta con esta dividido de R1 más R2. O sea, la carga en la segunda esfera es la carga total por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Así el potencial en la esfera 2, que es básicamente Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 R2, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R2 por la carga total por R2 dividido de R1 más R2. Se va R2 con R2 y el potencial en la esfera 2, entonces queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a R1 más R2. ¿Cierto? Entonces ese es el potencial en la esfera 2. Ahora, nosotros necesitamos el campo eléctrico en la esfera 2, en la superficie, que es simplemente Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 R2 al cuadrado. Esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R2 al cuadrado por Q total por R2 sobre R1 más R2. Se va este con un cuadrado acá y esto queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R2 que multiplica a R1 más R2. Entonces, este es el campo eléctrico en la esfera 2. Este cálculo que nosotros estamos haciendo acá, colocando cada campo y cada potencial en términos tanto de la carga total como de ambos radios, se puede hacer debido
a que una vez nosotros conectamos ambas esferas, tenemos una condición de equipotencialidad. Otra forma en la que uno puede ver, por ejemplo, la equipotencialidad sería desde esta perspectiva. Esto es equipotencialidad eléctrica. Por ejemplo, puede haber equipotencialidad gravitacional. Supongamos que usted quiere subir una montaña. Esta es una montaña que usted quiere escalar. Por ejemplo, aquí usted puede trazar, digamos, una superficie cortando la montaña y esta superficie está, cualquier punto sobre esa superficie está a la misma altura sobre el nivel del mar. Esta otra superficie también, cualquier punto está a la misma altura sobre el nivel del mar. Esta otra, con una forma diferente, también cualquier punto sobre esta superficie está a la misma altura sobre el nivel del mar. Estas se llaman superficies equipotenciales gravitacionales. Cualquier punto sobre cada una de esas superficies tiene la misma energía potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. Cualquier carga eléctrica que usted, digamos, decida disponer adentro de este conductor tiene la misma energía potencial gravitacional, por lo tanto, para usted desplazarse entre cualesquier dos puntos del conductor no necesita trabajo. Lo mismo acá. Para usted desplazarse sobre cualquier punto de esa superficie equipotencial, no necesita realizar trabajo en contra de la gravedad. Necesita realizar trabajo cuando va a escalar la montaña, o sea, cuando va a pasar de una superficie a otra, pero no mientras esté en la misma superficie. Ese es el concepto de superficies equipotenciales. Ahora, entonces vamos a pasar a el último, digamos, tema que nos quedaría de potencial eléctrico, que sería las distribuciones continuas de carga. Potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Consideremos una varilla de carga lo suficientemente delgada, ¿cierto? Que se distribuye a lo largo del eje Y. Digamos que este es el eje Y. Y el eje X es un eje de simetría de la barra o de la varilla. Entonces, básicamente, acá
¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un diferencial de Y donde está contenido un diferencial de carga, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un diferencial de carga que es igual a la densidad lineal de carga por el diferencial de Y. Y queremos hallar el potencial eléctrico en un punto X digamos, un potencial eléctrico en un punto X sobre el eje X positivo. Vamos a ver qué potencial eléctrico produce esa varilla en ese punto. Listo. Bueno, entonces básicamente aquí esta varilla, que se nos olvidó mencionarlo, se distribuye entre Y igual a menos A y entre Y igual a A. Y obviamente la distancia que hay del origen al diferencial por convención siempre es Y. Por lo tanto, lo único que yo necesito acá es determinar esta distancia de acá, que sería R igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y utilizar esta fórmula de acá. ¿Cierto? Entonces, básicamente que lo que nosotros tenemos es que en este punto hay un potencial, llamémoslo V, para mantener la convención del libro, hay un potencial diferencial, un diferencial de potencial, no una diferencia de potencial, es distinto, eso es un diferencial de potencial, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga dividido R. Por el diferencial de carga es lambda por dy. Y R es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Que multiplica acá a lambda por dy dividido la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es básicamente lo siguiente. A ver. Podemos integrar en ambos lados, lambda es constante, entonces eso nos queda de y, la integral de y sobre raíz de x cuadrado, y cuadrado. Para nosotros obtener el potencial, ya sabemos que entonces integramos en ambos lados, ¿cierto? Obviamente ya sabemos que la integral acá es desde y igual a menos a hasta y igual a a. Entonces tenemos que el potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre y igual a menos a y y igual a a de, esto es aquí lambda, de y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, esta integral que nosotros tenemos acá realmente no es tan fácil de hacer. Para que nos quede como está en el libro, este es el ejemplo 23.12 del libro, ¿cierto? Para que nos quede como está en el libro, entonces expresemos a lambda en términos de Q. Nosotros sabemos que de Q
es igual a lambda por dy. Pero como lambda es constante, podemos integrar aquí de 0 a q y aquí integramos desde menos hasta a. O sea que esto nos da 2a por lambda. Y esto simplemente nos da q. O sea que q es igual a 2a por lambda. Por lo tanto, lambda es igual a q sobre 2a. Y ustedes lo pueden reemplazar ahí. O sea que queda v es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q sobre 2a por la integral entre menos a y a de y dividido la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, calcular esta integral esa integral que está ahí es bastante complicado. Esa integral no es fácil de evaluar. Entonces, nosotros podemos hacer varios intentos para evaluar esa integral, ¿cierto? Yo les voy a enseñar cómo evaluar esa integral, evaluando esa integral, porque es que hay gente que hace esta integral de formas que me parecen a mí un poco inconvenientes, porque realmente la idea de evaluar una integral es uno aprender cómo evaluar una cosa cuando uno no sabe la respuesta, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar específicamente a qué me refiero con eso. Entonces vamos a, esta es otra de las aplicaciones de la transformación de la tangente del ángulo medio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una aplicación de la tangente del ángulo medio en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Consideremos esa integral como si fuera una integral indefinida, o sea, no, todavía no consideremos, no consideremos, a ver, no consideremos los límites entre menos a y a, ¿cierto? Sin límites. Listo. Entonces, cuando hacemos eso, nos va a quedar lo siguiente. Queremos evaluar la integral de y sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Es lo que queremos hacer. Básicamente, en la evaluación de esta integral, lo primero que yo voy a hacer es que voy a hacer una sustitución trigonométrica para convertir esto en otra cosa. Entonces, básicamente, con la misma sustitución que hemos trabajado durante el curso, x es igual a, o más bien y, que es la variable de integración, es igual a x tangente de teta. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es igual a x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de teta. Y esto es igual a x cuadrado 1 más tangente cuadrado de teta. O sea que esto es x cuadrado secante cuadrado de teta. Eso es lo que va abajo. Ahora, el diferencial de y es igual a x secante cuadrado de teta, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos, aquí no hay que evaluar límites por razones obvias. Esto queda como la integral de x secante cuadrado de teta dividido la raíz de x cuadrado secante cuadrado de teta, ¿cierto? Si yo saco, bueno, por de teta, obviamente por de teta. Si yo saco raíz acá, entonces lo que me queda es lo siguiente, saco la raíz ahí y me queda simplemente x secante de teta. Este x se va con este x, este secante de teta con este cuadrado, y me queda que debo de doblar la integral de la secante de teta por de teta. Y después me devuelvo con esta sustitución. Bueno, la integral de secante de teta es fácil de evaluar, como enseñan en cálculo integral, que dicen, bueno, multipliquemos por
secante más tangente abajo y de secante más tangente arriba. Entonces dicen la integral de la secante de teta se puede calcular multiplicando arriba por secante de teta más tangente de teta, ¿cierto? De teta. Y abajo por secante de teta más tangente de teta. Y entonces dicen como lo de arriba es la derivada de lo de abajo, ¿sí o no? Entonces, básicamente esto es un logaritmo natural de la secante de teta, ¿cierto? Más tangente de teta. Esto no es acá no hay ningún método de integración. Usted multiplica por una cosa abajo y arriba y entonces le da un resultado. ¿Cómo sabe que usted tiene que multiplicar abajo y arriba por lo mismo? Realmente usted para poder enseñar la integral de la secante de esta forma, tiene que saber cuál es el resultado. Y esa no es la idea. No, la idea de nosotros es que nosotros obtengamos el resultado desde primeros principios para aprender a solucionar problemas, ¿cierto? Nosotros no queremos que nos den la solución, queremos aprender a solucionar los problemas. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Integral de la secante de teta por d teta. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a considerar la transformación de la tangente de teta medios. Entonces, nosotros sabemos, según la transformación, ya sabemos que seno de teta es igual a 1 más t al cuadrado. Coseno de teta es igual a 1 menos t al cuadrado dividido 1 más t al cuadrado, ¿cierto? Y sabemos que t es igual a la tangente de teta medios. De esta t vamos a obtener lo siguiente. dt, si derivamos de t, nos da que esto es un medio por la secante al cuadrado de teta medios por d teta. Con esto, nosotros podemos simplemente hacer una sustitución en esa integral. Pero este secante cuadrado de teta medios, eso no nos sirve a nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos sirve? Nos sirve secante de teta. Porque nosotros tenemos la integral en términos de teta, no en términos de teta medios. Entonces, para esto, para poder nosotros reemplazar de aquí de teta y sustituirlo acá. ¿Qué es lo otro que nos falta? Lo otro que nos falta también es lo siguiente. Nos falta el secante de teta. ¿Cuánto vale el secante de teta? 1 sobre coseno de teta, pero el coseno de teta lo tenemos acá. O sea que la secante de teta vale 1 más t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado. Bueno. Listo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que lo único que nos falta es de teta. Ya tenemos secante de teta, nos falta de teta. Y para poder expresar de teta en términos de dt, para que esta integral nos quede en términos de t igual a tangente de teta medios, necesitamos saber quién es secante cuadrado de teta medios. Entonces, secante cuadrado de teta medios no es otra cosa que 1 sobre coseno cuadrado de teta medios. Pero coseno de teta medios sabemos que es 1 sobre la raíz de 1 más t al cuadrado. O sea que esto es simplemente 1 más t al cuadrado. Sabiendo que coseno de teta es igual de teta medios, perdón, es igual a 1 sobre la raíz de 1
más t al cuadrado. Y que entonces coseno cuadrado de teta medios es 1 sobre 1 más t al cuadrado. No confundan esto con el coseno de teta. Este es coseno de teta, el otro es coseno de teta medios. Entonces, de acá nosotros ya tenemos secante cuadrado de teta medios, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tenemos que dt, que es igual a un medio de la secante cuadrado de teta medios por d teta. Esto básicamente es igual a ¿quién? A un medio que multiplica a 1 más t al cuadrado por d teta. De acá despejamos d teta. D teta, por lo tanto, es ¿quién? Es 2 dt sobre 1 más t al cuadrado. Y esto les sirve cada vez que vayan a hacer una integral por la sustitución de la tangente de teta medios. Y también habíamos dicho que secante de teta es 1 más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá vamos a obtener lo siguiente. Ahora sí podemos evaluar entonces la integral de la secante de teta por d teta, entonces la podemos evaluar en términos de t, que es igual a secante de teta es 1 más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado. Y esta es ¿quién? Es 2. Ese 2 no me late ahí por alguna razón. No sé. Pero bueno, sigamos porque no veo que haya cometido ningún error ahí. 2 de t sobre 1 más t cuadrado. Se va 1 más t cuadrado y esto me queda simplemente 2 veces la integral sobre dt dividido 1 menos t al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o no? Sí, profe. Sí, señor. 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 Bueno, entonces, ahora básicamente que este procedimiento de evaluar, no mentira, yo creo que ese 2 sí debe ir ahí. Ya vamos a mirar. De evaluar la integral de secante de teta se reduce a evaluar la integral de dt sobre 1 menos t al cuadrado. Esto ya es una integral mucho más sencilla de evaluar. ¿Quién me dice cómo podemos evaluar la integral? ¿Alguna idea? Sustitución. ¿Cómo? Sustitución. ¿Qué sustitución utiliza usted ahí? Darcy, le estoy haciendo una pregunta. Usted me contestó, yo le pregunto de vuelta. ¿Qué sustitución utiliza? No, profe. Que no, ¿Cómo no le entiendo? Me repite, por favor. que no se puede hacer sustitución. No se puede. Integrar esto es ser una vaina elemental. A ver, Danilo, ¿usted que le gustan las integrales? ¿Cómo integraría eso?
Bueno, Danilo no está. Sí, A profe, yo ver. estoy aquí. Y entonces, ¿por qué no contesta cuando le pregunto? Profe, porque a veces no escucho. Bueno, ¿cómo realizaría usted esta integral? Sí, intentaría con logaritmos. Al Mm, final con logaritmos, sí, tiene razón, al final con logaritmos, pero antes de llegar ahí hay que hacer otra cosa. La verdad, no lo he intentado hacer nunca. ¿Cómo, Danilo? Que la verdad nunca lo he intentado hacer. ¿Usted ya vio cálculo integral o no? Sí, señor. Entonces tiene que saber hacer eso. Pues me tomaría un tiempito, pero sí lo haría. No le estoy diciendo que la hagan, necesito que me den el método. ¿Por qué método puede hacer eso? Yo sí lo intentaría por sustitución. No, No, esa ya me hay, intentó dar. hay un método en el que uno saca el cuadrado, no sé cómo se llama eso. O también se podría sa- Sí. sacar el dt y poner 1/1 menos t al cuadrado por dt. ¿Cómo así? Expansión, algo, ¿cómo es que se llama eso, profe? Fracciones parciales. Sí, creo que lo intentaría por ese lado. Sí, fracciones parciales, muy bien. Esto es una cosa que deben, esto es una de las vainas que deben de saber, chicos. O sea, cómo, por Dios, no identifican que esto es una fracción parcial. En los cursos tienen que ponerse las pilas. Después de que salgan del curso, no hagan el esfuerzo para que se les olvide todo. Deben de seguir repasando, ¿cierto? Por eso se les da la formación. La formación no se les da para que pasen una materia. Se les da una materia porque es importante dentro de su contenido programático para desarrollarse como profesionales, no porque sí. Son fracciones parciales. Listo. Entonces vamos a utilizar fracciones parciales. Entonces básicamente, si nosotros utilizamos acá fracciones parciales, vamos a obtener lo siguiente. Esto es igual a la integral de t factoriza acá 1 menos t por 1 más t. Y esto queda básicamente que menos la integral de dt sobre t menos 1 por t más 1. ¿Cierto? Esto queda menos la integral de a por dt sobre t menos 1 más b por dt sobre t más 1. Lo que hay que hacer acá es averiguar quién es a y quién es b. O sea, a sobre t menos 1 más b sobre t más 1 es igual a 1 sobre, ahora hagamos primero esto. Multipliquemos acá, entonces esto queda a por t más 1 más b por t menos 1 sobre t menos 1 por t más 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda at más bt, o sea, queda por acá a más b por t. Y por acá queda a menos b, ¿cierto? Queda a menos b por t. Perdón, a menos b solamente. Esto es más, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, dividimos t menos 1 por t más 1. Nosotros sabemos que eso
ha de ser igual a esta parte de acá sin el de t. O sea que eso es igual a t menos 1 por t más 1. Como ustedes pueden ver, en el numerador no hay nada que multiplique a t. O sea que a más b ha de ser igual a 0. Y hay un 1, o sea que a menos b, que no multiplica ninguna t, ha de ser igual a 1. De acá, entonces, a menos b igual a 1, a más b igual a 0, ¿cierto? O sea que a debe ser igual a menos b. Por lo tanto, a menos a es igual a un medio, es igual a 1. De acá 2a es igual a 1, por lo que a es igual a un medio. Y si a es igual a un medio, por lo tanto b es igual a menos un medio, ¿cierto? Entonces así es como nosotros hacemos fracciones parciales, muy sencillo. Entonces, volvemos. La integral sobre de t menos 1 por t más 1 entonces es igual a la integral, a ver, de a por dt sobre t menos 1 más la integral de b por dt sobre t más 1, ¿cierto? ¿Cómo queda esta parte acá? Esto queda, nos va a dar básicamente lo siguiente. Esto es, a es un medio, o sea que esto es un medio por la integral de dt sobre t menos 1. B es menos un medio, o sea que esto es la integral de dt sobre t más 1. O sea, ahora sí utilizamos los logaritmos, como decía Danilo, esto es un medio, logaritmo natural de t menos 1, menos un medio, logaritmo natural de t más 1. O sea que esto es un medio que multiplica logaritmo natural de t menos 1, menos logaritmo natural de t más 1. Si utilizamos las propiedades, esto es un medio, logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Si damos esto acá más nítido, la integral de dt sobre t menos 1 por t más 1 es igual a un medio, logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Pero originalmente nosotros teníamos esa integral con un signo menos, ¿cierto? Y con un 2 ahí al frente, o sea, la integral que estamos buscando, que es realmente la integral de la secante de teta por d teta, es igual a menos 2 por la integral sobre dt de t menos 1 por t más 1. O sea que esto es menos 2 por un medio del logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Ese menos 2, chicos, no me late ahí idea mucho. No sé, ese menos 2. Profe, creo que menos 2. Perdón, el menos 2 está bien, pero en la integral creo que me falta un signo menos. Puede No, o sea, regresar una página. el menos 2 va ahí. Regresa otra vez. El menos 2 va ahí, ¿cierto? Porque cuando nosotros factorizamos acá, Sí, pero entonces cambiamos, sacamos un factor común acá y esto nos queda menos de menos 1, ¿cierto? Entonces de ahí es de donde sale ese signo menos.
Ahora, obviamente nosotros hubiéramos podido hacer esto positivo acá, ¿sí o no? Entonces, y no hubiera habido, digamos que mucha diferencia. Hasta ahí no veo que hayamos cometido ningún error. Vamos a ver, terminamos la integral y vamos a ver qué pasa. Este 2 se va con este 2 y por lo tanto, esa integral de secante de teta por d teta, pues básicamente nos da que menos logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar acá con esta situación y entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a reemplazar t. Entonces esto es menos logaritmo natural de la tangente de teta medios, que es t, menos 1 sobre la tangente de teta medios más 1. Entonces, nosotros simplemente debemos de reemplazar tangente por coseno sobre seno sobre coseno, entonces menos logaritmo natural de seno de teta medios sobre coseno de teta medios menos 1 dividido seno de teta medios sobre coseno de teta medios más 1 menos logaritmo natural de seno de teta medios menos coseno de teta medios sobre coseno de teta medios dividido seno de teta medios más coseno de teta medios sobre coseno de teta medios. Se va coseno con coseno y esto nos queda menos logaritmo natural de arriba seno de teta medios menos coseno de teta medios dividido seno de teta medios más coseno de teta medios. Listo. Entonces ahora, digamos que acá llegamos nosotros más o menos como a un cuello de botella, pero podemos hacer una cosa y podemos multiplicar arriba y abajo por algo para que nos ayude aquí. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Esto queda, vamos a escribir otra vez para que sepamos que estamos calculando la integral de la secante de teta por d teta. Entonces es menos logaritmo natural de el seno de teta medios menos el coseno de teta medios sobre seno de teta medios más el coseno de teta medios. ¿Cómo queda esto? Entonces esto básicamente que queda como a ver, logaritmo natural de seno de teta medios menos coseno de teta medios dividido seno de teta medios más coseno de teta medios. Aquí voy a multiplicar arriba y abajo por seno de teta medios más coseno de teta medios. Y aquí seno de teta medios más coseno de teta medios. O sea que básicamente que yo no hice nada, simplemente multipliqué por 1, ¿cierto? Entonces acá esto es como una diferencia de cuadrados, porque esto queda menos logaritmo natural de seno de teta medios menos coseno de teta medios por seno de teta medios más coseno de teta medios dividido seno de teta medios más coseno de teta medios todo al cuadrado, ¿cierto? Arriba, como es una diferencia de cuadrados, da menos logaritmo natural de seno cuadrado de teta medios menos coseno cuadrado de teta medios, ¿cierto? Dividido seno cuadrado de teta medios
más coseno cuadrado de teta medios. Recuerden que esto al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Recuerden, por favor. Esto es más 2 seno de teta medios, coseno de teta medios. Por identidades del ángulo medio o del ángulo doble, ustedes ya saben que esto de acá no es otra cosa que seno de teta. Y seno cuadrado más coseno cuadrado simplemente es 1. Y ustedes saben que si nosotros factorizamos esto acá, esto arriba nos quedaría como menos coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios. Y esto de acá es simplemente coseno de teta. Ese menos no importa porque recuerden que el logaritmo natural va en valor absoluto, ¿cierto? O sea que básicamente esto nos da que la integrante de la secante de teta por d teta es igual a menos logaritmo natural de coseno de teta dividido 1 más seno de teta. Vamos a utilizar otra propiedad. Recuerden esta propiedad. Recuerden que logaritmo natural de 1 sobre x es igual a, o más bien, logaritmo natural de a sobre b es igual a menos logaritmo natural de b sobre a. O sea, si cambiamos numerador y denominador, cogemos un signo menos. O sea que acá vamos a cambiar eso. Entonces nos queda como logaritmo natural positivo de 1 más seno de teta sobre coseno de teta. Esto es igual al logaritmo natural de 1 sobre coseno de teta más seno de teta sobre coseno de teta. Esto es secante de teta. Y esto es tangente de teta. O sea que esto es logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Llegamos de la forma que es, de la forma apropiada, ¿cierto? Sin hacer saltos ni vainas por el estilo, ¿cierto? Es la forma apropiada para obtener esa integral. Para obtener que la integral de la secante de teta por d teta es igual a el logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Bueno, entonces esta es la forma como se realiza esa integral. Usando la transformación de la tangente de teta. Hay otras formas de hacerla. Pues esta es la más sencilla. Las otras, digamos que son un poco divergentes, por decirlo así. Divergentes no. Tienen muchas aristas. O sea, hay que coger elementos de muchos lados. Acá hay que coger elementos de menos lados. Ahora nos vamos a devolver al problema original, ¿cierto? Que era evaluar esta integral para poder calcular el potencial en ese punto X. Entonces, así, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer esto. Sabemos entonces que la integral de dy sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado nos dio la integral de la secante de teta por d teta bajo la sustitución de que x es igual a la tangente de teta. Perdón, de que y era igual a x tangente de teta. Obviamente aquí tenemos la tangente de teta. Tenemos que la tangente de teta, entonces de acá es igual a y sobre x. Pero no sabemos cuánto vale la secante de teta.
que la necesitamos para esta parte de acá, que es el logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Eso lo podemos hacer con identidades trigonométricas o con un triángulo. Entonces, por ejemplo, como ya sabemos la tangente de teta, entonces tenemos que la secante al cuadrado de teta es igual a 1 más la tangente al cuadrado de teta. Pero la tangente de teta es y sobre x, ¿cierto? O sea que esto es igual a 1 más y cuadrado sobre x al cuadrado. Ay, Dios. O sea que esto es x cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la secante de teta entonces queda como la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre x, ¿cierto? Así entonces reemplazamos. La integral sobre de y dividido la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual entonces al logaritmo natural de la secante de teta, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, sobre x más la tangente de teta, que es y sobre x. Y esto es igual a logaritmo natural de y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre x. En los textos ustedes van a encontrar una cosa para que no vayan a confundir. En los textos típicamente, cuando ustedes buscan, por ejemplo, las tablas para esta integral, no les va a aparecer así. Les aparece lo siguiente. Les aparece como logaritmo natural de y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Más una constante. ¿Qué se hizo la x? Lo que pasa es que la x es una constante. En este problema la x es una constante. Entonces realmente, como la x es una constante, usted puede hacer esto. Por las propiedades de los logaritmos, esto queda como logaritmo natural de y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos logaritmo natural de x más una constante. Como x es una constante, entonces usted puede expresar esto de acá como si fuera otra constante k, por ejemplo, ¿cierto? O sea que al final le queda que la integral sobre de y dividido la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿quién? Esto queda siendo igual a logaritmo natural de y cuadrado más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo más una constante. Entonces, x realmente no tiene injerencia, esa x es el logaritmo natural de x, no tiene injerencia en el resultado de la integral. Simplemente es otra constante, no importa. Lo que importa es que la derivada, cuando usted deriva en ambos lados, la derivada de esto de acá le dé esto. Eso es lo importante, y la derivada de una constante es 0. Entonces, ya nosotros estamos listos para evaluar el potencial. B, entonces queda como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre 2a por la integral entre menos a y a d de y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea que esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre 2a por el logaritmo natural de y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado evaluado entre menos a y a. ¿Sí o no? Entonces, reemplazamos y por a y restamos y por menos a, ¿cierto? O sea que v es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica q sobre 2a por logaritmo natural
de reemplazamos a y por a, o sea que ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda a, logaritmo natural de a, más la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Menos logaritmo natural de ¿quién? De evaluamos a y en menos a, o sea, menos a más la raíz cuadrada de menos a cuadrado más x cuadrado. Y cerramos. O sea que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 u sobre 2a que multiplica logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más a cuadrado más a menos logaritmo natural de la raíz de como menos al cuadrado es al cuadrado. O sea, esto es a cuadrado más x cuadrado menos a. Utilizamos propiedades, expresamos ese logaritmo como un cociente y esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q sobre 2a logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más a cuadrado menos a dividido la raíz de, perdón, más a, la raíz de x cuadrado más a cuadrado menos a. Y ese es el resultado que aparece en el ejemplo 23.12, ¿cierto? Entonces acá lo que hicimos fue que calculamos el potencial debido a esa varilla de carga en un punto X sobre el eje X para una varilla que mide 2A, que está entre menos A y A, ¿cierto? Entonces, este es el procedimiento estándar para nosotros hacer cualquiera de estos problemas. En la tarde vamos a hacer lo siguiente. En la tarde vamos a realizar un ejemplo del gradiente de potencial. Vamos a realizar un ejemplo de gradiente de potencial. Vamos a realizar un ejercicio de distribución de carga. Y vamos a realizar un ejercicio vamos a determinar la diferencia de potencial debido a una línea de carga y para eso vamos a estudiar la simetría cilíndrica. Cómo la simetría cilíndrica nos ayuda, digamos, en ese problema particular. Y ya con eso cerramos el ciclo de potencial eléctrico y mañana, entonces comenzamos capacitancia. Listo, capacitancia y dieléctricos. Para que el lunes, Dios mediante, entonces el lunes sí hacemos de 8 a 12, el lunes estemos comenzando con el tema de resistencia en metales, resistencia eléctrica. Y el martes hagamos leyes de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff por la mañana y ejercicios en la segunda hora de la mañana. Y el miércoles comenzamos con magnetismo y ahí vamos cerrando el curso. Listo, chicos. Vale, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Ok, Bueno, jovencitos. Entonces nos vemos ahorita a las 2 y les deseo que tengan un buen resto de tarde. Listo. Gracias, profe, igualmente. Realmente, Muchas gracias, profe. Profe, Señora. yo le iba a decir que es que ayer no me pude conectar porque andaba por allá donde no tenía señal. Se suponía que llegaba temprano, pero nos pasó ahí se nos dañó el carro, ¿sí? Entonces no pudimos llegar porque estuvimos allá varados y hoy en la tarde tengo un vuelo, entonces no me puedo conectar. En la No, tarde pero tampoco. yo subo los videos para que los pueda ver inmediatamente. Ahorita ya voy a subir este video, ya lo subo en un momentico. Entonces, trate de conectarse mañana para Sí, que señor. conversemos de lo que le había comentado, a ver qué opina de terminar o no terminar. Y entonces lo otro, pues si decide
lo que usted me había comentado, ahí quedan los videos para que practique y para que realice las actividades. Y si decide continuar, pues me parece muy bien, como usted quiera. Listo. Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, Mariana, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Eric, Profe, una pregunta. señora. Usted ayer había dicho que iba a dejar como unos ejercicios para trabajar. Sí, lo que pasa es que ayer estuve un poco enfermo y no alcancé a digitarlos. Ah, Entonces, vale, profe. eso se los voy a pasar ahorita. Igual yo les voy a dar 48 horas para que hagan esos ejercicios y me los entreguen como nota del segundo parcial. Listo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ahí tienen todos los videos para que repasen. Con eso es más que suficiente. Recuerden, nada de transcripción. No quiero ni transcripciones, ni de videos míos, ni de otros videos, ni de solucionarios, sino que quiero ver es el trabajo de ustedes. Entonces, listo. Solamente eso, por favor. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, jovencitos. Bueno, profe, Entonces, hasta luego. hasta luego. Eric, en este momento tengo una reunión, entonces no podemos conversar, pero podemos conversar mañana, un momentico después de la clase de 8 a 10, para que miremos a ver cómo hacemos ahí con esa primera nota. Listo. Sí, señor. No se me desanime, por favor. Bueno, Siga profe, muchas trabajando. gracias. Hasta luego. Luego. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Y profe, yo le preguntaba algo, profe. Dígame, Orlando. Profe, una pregunta. Para saber si una persona cancela, o sea, ¿hay algún problema con que pueda seguir asistiendo a las clases? No, pero no cancele que usted va bien. No vaya a cancelar. Hay Ah, un poco de gente que canceló y que iba bien. No entiendo por qué. Por ejemplo, Miguel ayer me escribió y me dijo que iba a cancelar o que había cancelado. Y de todas formas, obviamente, yo le hice unas observaciones en el parcial, ¿cierto? ah, Le dije que no debía transcribir de videos. No lo penalicé por eso, ¿cierto? Le mostré dónde vi que transcribió. No lo penalicé por eso, ¿cierto? Y aún así canceló. ah. Entonces, pues, usted todavía no tiene ni siquiera nota del primer parcial, ¿sí o no? No, y es que más que todo también como por eso y por lo del... O sea, es que yo sí estaba esperando el taller de ayer porque... ¿Cómo se llama? O sea, bueno, las cancelaciones son hasta hoy. Yo dije, no, lo hago temprano y si hoy me daban la nota, pues, ajá, uno quedaba así, si la selló o no, porque no sé cómo me haya en el taller, ¿sí me explico? En el segundo. No, pero no, obviamente yo le tengo que dar la nota antes de que usted cancele, o sea, es mi obligación, ¿sí me entiende? Sí, bueno, pues, Entonces, no cancele, por favor. Ahorita por la tarde hablamos. Listo. listo, listo. Gracias, Pepe. Obviamente es decisión suya, pero por lo menos hasta que yo le dé la nota y recuerde que usted tiene una bonificación por participación en clase. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, Pepe, muchas gracias, Pepe. Bueno, Orlando, que esté bien. Igualmente, Pepe. Chao.